Escucha esto, profeta. El libro de Éxodo dice que el cordero, Éxodo capítulo 12, tenía que tomarse el día 10 y tenía que comerse el día 14. Lo que significa es que el cordero había que apartarlo el día 10 para prepararlo, para consagrarlo y ofrecerlo el día 14. Del día al 14 pasan 4 días. En esos 4 días de consagración del cordero, el cordero se le cohibía de comer y de beber, porque si comía y bebía, podía tener lo que era una infección intestinal, una infección oculta dentro de sí mismo, y ya no servía para ser entregado a Dios o para ser sacrificado. No podía comer y no podía beber, porque en medio del sacrificio no podía hacer sus necesidades, porque entonces esto dañaba el sacrificio. De manera que Cristo, después que se presenta, aleluya, con Judas y come la última cena y se presenta con Judas y están entre los 12, él está hablando de uno que lo va a traicionar. De repente dice la palabra que se va con sus discípulos para el monte, y cuando se va para el monte, se va para el monte Getsemaní. Cuando llega al Getsemaní, Jesucristo, después que se aparta 4 días sin comer y sin beber, 4 días está en ayuno, llega al monte Getsemaní. En el monte Getsemaní él empieza a derramar sangre en una temporada que él no podía derramar sangre. ¿Y por qué él no podía derramar sangre? No podía sudar sudores como de sangre, porque fue en invierno. En la temporada que Jesucristo sudó sudor de sangre fue en invierno. En invierno hay nieve, en invierno está nevando, en invierno hay mucho frío, y como hay mucho frío, la gente, aleluya, no suda como sudor de sangre. ¿Por qué? Porque no se hace calor en ese lugar. Pero fue tan fuerte la traición que él estaba contemplando de uno de sus amados, de su ser querido de Judas, que se dice que empezó, que algunos se creen médicamente que pudo ser que algunos vasos sanguíneos fueron afectados a través de la traición de Judas. En el monte Getsemaní, la palabra Getsemaní significa en griego gaxemé y significa prensa de aceite, donde había una prensa en el monte de los Olivales. En el monte de los Olivales había una prensa que el dueño de la prensa la alquilaba para que la gente que tenía la oliva empiece a machacarla y le den entonces del dinero, de los recursos, por él en prestarle esta prensa. Entonces ahí también se cumple el pasaje de la escritura que dice que él fue molido. Llegó al monte de Getsemaní. Cuando llega el Getsemaní, allí empieza a recibir presión. Dice que las fieras estaban allí tentándole, estaba al lado de él, y fue tan fuerte la tentación que cuando empezó a contemplar la traición de Judas en el Getsemaní, primer principio, él derramó sangre. ¿Sabe para qué? Para que todo aquel que te traicione, para que todo aquel que ha sufrido una traición, sea de su hermano, de su amigo, de su pariente, de un vecino cercano, de un familiar, a través del derramamiento de la sangre de Cristo en el Getsemaní, usted reciba perdón y reciba paz. Porque hay mucha gente que no pueden orar a causa del resentimiento, que no pueden consentir que una persona que caminaron, que empezaron dando pasitos pininos en el evangelio y ahora han crecido en avanzado, de repente lo han traicionado, le ha levantado calumnia, falso testimonio, y por eso hay mucha enemistad. Jesucristo, aleluya, llevó esa enemistad cuando derramó su sangre en el Getsemaní, pero también derramó su sangre a través de sudar en el Getsemaní. ¿Sabe para qué? Para redimir la tierra de la maldición, porque Dios le dijo al hombre: a causa del pecado maldita será la tierra. Entonces derramó su sangre en el Getsemaní para redimir la tierra, porque la vida de toda carne está en la sangre, y esa sangre que derramó, sudores de sangre, gota de sangre, fue para redimirnos de la traición de los amigos, de la familia, de cualquiera que te haga un daño, y para redimir la tierra también del pecado. Segundo principio, Jesucristo lo toman preso. Cuando lo toman preso, lo llevan al petróleo, lo llevan a la cárcel, lo llevan delante de Herodes. Cuando lo llevan delante de Herodes, lo primero que hacen es que empiezan a azotarlo. Hay un principio muy importante que te quiero decir. A Jesucristo lo llevaron para la cárcel. Dice que él fue tomado y fue quitado por cárcel. ¿Por qué lo llevaron a la cárcel? Porque empezaron a azotarlo en la cárcel, porque su sangre tiene poder para personas que son que son psicópatas, suicidas, para personas que han estado presos, las personas que están a punto de darle
él hinchó en silla eléctrica. Su sangre tiene poder en la cárcel para que aquel que invoque el nombre de Jesús y la sangre del Cordero y diga por tu llaga en la cárcel delante de Poncio Pilato, delante de las autoridades, también yo tengo redención. Es por eso que hay muchos que han estado presos, hay muchos que le han metido una cabeza en una funda, en un saco, le han andado con macetas, con manopla, le han andado con paño, le han tirado los topos, los linces, le han botado sangre por el rostro y por el cuerpo, lo han madrinado, lo han tirado para que se muera y no se ha muerto, porque mientras estaban sufriendo invocaban la sangre de Cristo a través de la sangre que brotó de su cuerpo. Hay un principio muy interesante también. Después que botó sangre en su cuerpo a través de ser azotado en la cárcel, la palabra habla que fue azotado y lo azotaron los romanos. Esto significa lo que es el flagelo o el flagel romano. El flagel romano tenía que ver con una caña y la caña tenía 3 puntas. Escuche esto. En las 3 puntas tenía 3 tiras y las 3 tiras eran de cuero. De manera que cuando usted cuenta 39 azotes con 3 tiras de cuero, se dará cuenta que no solamente habían 39 azotes en su espalda. Recamasanda Kima. De manera que cuando le dieron con este azote, con estas 3 tiras, con la vara, usted cuenta 39 por 3, le va a dar 117 llagas. Pero no solamente eso, sino que cada tira tenía 4 tipos de metales. Tenía hueso de cordero seco, tenía piedra de plomo, tenía media luna afilada y tenía lo que era vidrio. De tal manera que cada vez que le daban estos 4 elementos, de cada 3 puntas se le metían y le dejó 468 sajeros en su cuerpo. Y cada vez que le daban por el lado de la costilla, por el lado del costado, debajo del hombro, de las axilas del ala, dando a entender que le dieron para explotarle los pulmones y los riñones. Derramó sangre debajo de sus manos, de los pulmones y de los riñones, para que todo aquel que sufra de neumonía, de pulmonía, cuando él diga, me aferro al poder de sacrificio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que la derramó en su espalda, debajo de sus pulmones, entonces reciba liberación y también reciba lo que es milagro. Derramó sangre de su rostro, porque dice que se juntaron las autoridades, y cuando las autoridades se juntaron, la palabra enseña que el concilio eran 72, el Sanedrín, de manera que 72 hombres del Sanedrín le dieron cada uno una trompa. Imagínese 72 hombres dándote una trompa. Te hinchan, te desfiguran el rostro. Recibió 72 trompas, pero dice que dio su rostro a los heridores, y dice que dio su rostro a los que le mesaban la barba. La palabra mesar la barba tiene que ver con que la gente le jalaban la barba con las manos, porque el rabino tenía una barba larga y la gente en Israel, y cuando iba caminando lo afeitaban jalándole la barba con las manos, de tal manera que la piel flexible y agolpeaba, se le arrancaba juntamente con lo que era la barba y empezaba a botar sangre de su quijá y de su rostro. Pero dice que no escondió su rostro de estupo. La palabra estupo significa que la gente que estaban agolpeados, que tenían infecciones, la gente que fueron machacados, que salieron de la cárcel, los que estaban tuberculosos por el camino, podían agarrar profundo, jalar profundo, y cualquiera que tenía lo que era una salida gruesa, encurtada en sus pulmones, en sus áreas nasales, podía escupirla y tirarla delante de su rostro. Dice que también le cosieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza. Se dice de que Dios hizo un milagro cuando le pusieron una corona de espina sobre su cabeza, porque cada espina tenía aproximadamente 6 pulgadas. Y como tenía 6 pulgadas, esto podía traspasar lo que es el cráneo y peligrar lo que es el cerebro, para divoquearlo, para que quede como loco. Pero no perdió el juicio, dando a conocer que la gente que están a punto de perder el juicio, que tienen tormento, torturación, que no pueden dormir bien, pero
curan la sangre que fue derramada a través de darle con una caña y poner una corona de espinas sobre su cabeza, y reciben restauración. Pero también arrastró, llevó una corona de espinas sobre su cabeza porque cargó la maldición de la tierra. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, Dios dijo: maldito será la tierra a causa de ti, y dice que espino y escarnio te dará. Cuando él cargó la corona de espina, cargó el espino y el escarnio que la tierra produce para quitarle a la tierra la maldición, para que la tierra del hombre de Dios sea bendita y deje de producir espino y escarnio y empiece a producir grandemente bendición. Para concluir, también derramó sangre de lo que es su costado. Escucha esto para concluir. Un soldado romano le traspasó su costado. Y cuando le traspasó su costado, botó sangre y botó agua de su costado. Y según los científicos, según los teólogos, ese soldado que le traspasó el costado a Cristo le llamaron Carlo Longino. Carlo Longino. Y cuando le traspasó el costado, se dice que ya solamente había la sanguaza. Y al brotar de la vara, le cayó en el rostro y el hombre era ciego. Y por eso fue que le escribió: y el mismo que le traspasó es el mismo que ve y da testimonio. La sanguaza, cuando le cayó del costado, le abrió los ojos. Tiene poder el costado de Cristo para abrir la vista y los ojos a los que están ciegos. Y con esta palabra cierro. Isaías, con esta palabra cierro. Oiga lo que dice Isaías 52, versículo 14, en la versión K2. Isaías 52, versículo 14, en la versión K2. Te dejo con esta palabra. Isaías 14, la versión Isaías 52, versículo 14. Oiga lo que dice. Así como muchos fueron sorprendidos de él, porque él fue tan desfigurado, ni tan siquiera lucía humano, y sencillamente ya no lucía como un hombre. Por eso era que ellos no querían recibir el anuncio de Isaías, porque él fue tan desfigurado que ya no parecía humano, ni tan siquiera lucía como un hombre. Se dice que la cabeza es una parte muy vulnerable, que cuando te dan golpe, los estomas pueden salir de tu rostro. Y se dice que con la corona de espinos que le pusieron, posiblemente su rostro creció 2 veces más de lo acostumbrado. Entonces ya lo que estaba crucificado no parecía un ser humano, no parecía un hombre, no parecía algo humano. Y eso pareció Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Semana Santa no significa fumar juca, fumar tabaco. Semana Santa no significa estar en una playa vacilando. Semana Santa no significa estar adulterando y fornicando. Semana Santa no significa hacer cualquier tipo de depravación. Esto tiene que ver con la semana mayor de usted tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, porque cada vez que usted lo hace en memoria de Cristo, usted está conmemorando, como que en ese mismo momento está disfrutando de lo que él padeció hace 2000 años. Y cuando disfruta de esto, entonces sale y predica la palabra. Y como sale y predica la palabra después de comerte la carne y el cuerpo de Cristo, entonces está hablando de un testimonio vivo, porque su sangre fue presentada en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hebreos. Hubieron hombres que a través de la Santa Cena eran ciegos, tenían cáncer, y cuando se la tomaban en memoria del sacrificio de Cristo, dicen que los ojos se le abrían, dicen que el cáncer lo vomitaban, otros que tenían problemas de salud en su cuerpo eran sanos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo liberta, la sangre de Cristo transforma. El que come su carne y bebe su sangre no tendrá muerte, sino que tendrá vida, porque su carne y su sangre es verdadera comida y es verdadera bebida.